Un rugido atronador, un chillido incoherente, una carcajada estremecedora. Son muchos los sonidos que acompañan a la atronadora carga de la destrucción por los reinos. Todos ellos, desde el más pequeño grito de un grot hasta el mayor rugido de un gargante, expresan un desenfrenado impulso primario de aplastar y consumir a toda costa. A pesar de ello, el Orruk o Grot Medio simplemente se ríe de la idea de formar parte de cualquier gran alianza. Disputan y pelean constantemente entre ellos, y solo marchan bajo un estandarte unificado, cuando un gran jefe los pone en forma a golpes, o les promete una chatarra mejor si le siguen. Saludos amigos, amigas, seguidores y seguidoras de En 5 Minutos Roll, bienvenidos a una nueva reseña de Warhammer Age of Sigmar Soulbound. Proseguimos nuestro análisis de la sublínea Champions, ya hablamos de Champions of Order, hemos hablado recientemente de Champions of Death y es el momento ahora de hablar de Champions of Destruction, o lo que es lo mismo, Campeones de la Destrucción. Un suplemento, una publicación dedicada, enfocada a permitirnos crear un nuevo tipo de aventuras o campañas protagonizadas por los personajes que forman la Gran Alianza de la Destrucción. Los autores de este libro, y me disculpo de antemano si pronuncio incorrectamente algunos de sus nombres, son los que siguen: Emmett Baird, Michael Duxbury, Elaine Lithow y K.C. Sai. Esta publicación vamos a proceder a analizarla en esta reseña, pero antes de que me meta de lleno a ver el contenido o la edición física y presentación visual del mismo, permitidme detenerme, como siempre hago, a hacer una serie de avisos o advertencias previos. La primera advertencia o aviso es que a lo largo de este vídeo vais a ver que tanto la edición física como la edición en digital están en completo inglés. Esto es así porque en el momento de realización de esta reseña, esta línea de juego no se ha traducido al castellano. No hay ninguna editorial española que haya publicado este juego, este título, en nuestro idioma. Así que todo el material que vais a ver está en inglés. Por otra parte, también debo añadir que ni yo mismo ni en 5 Minutos Roll tenemos relación alguna con la gente de Cubicle 7, los creadores, la editorial creadora de esta línea de juego. Y no se nos ha proporcionado de ninguna forma este libro en su edición física o digital. Hemos tenido que pagar para su adquisición y hacemos esta reseña habiendo pagado, como digo, por este material. Dicho todo esto, comenzamos. Como ya es costumbre, damos comienzo a nuestra reseña hablando de la edición física y de la presentación visual del libro en concreto. Y en este caso lo que tenemos aquí es un libro en tapa dura, a todo color, como nos tiene acostumbrados por otra parte Cubicle 7, que recordemos que sigue el mismo tipo de publicación o sigue los mismos estándares de calidad de publicación en todas sus líneas de juego de Warhammer, sea esta Warhammer Age of Sigmar, Warhammer Fantasy o Warhammer 40.000. En este caso, este Champions of Destruction, como digo, es un libro que nos viene a todo color, con esta magnífica portada creada ex profeso para este suplemento, en el que podemos ver una reunión de diversos de los tipos de personaje que vamos a poder interpretar y agrupar gracias a este suplemento, y como es habitual también tiene este filtro UV o brilli brilli, como a mí me gusta denominar, que se trata de ese barniz especial que está presente en algunas partes de la ilustración y la hace destacar por encima del resto. En cuanto a cantidad de páginas, bueno, pues tenemos un libro que tiene un total de 158 páginas, 159 si contamos esta página de publicidad, pero yo no lo hago. Es algo más grueso que los anteriores suplementos de Champions of, ¿vale? Este sería el lomo del libro, y aquí tenemos la contraportada donde se nos describe todo el contenido que hallaremos en estas páginas. Vistos o entrados ya a analizar lo que sería el interior del libro, la propia maquetación y presentación visual del mismo, vamos a contar con que este libro, esta publicación, sigue los mismos cánones, sigue las mismas líneas establecidas desde el manual básico. Tenemos una maquetación elaborada pero no recargada, sencilla y funcional, pero no por ello menos bonita o visualmente atractiva. Texto a doble columna, se vale de todo lo que es los diferentes formatos de texto y diferentes fuentes para
intentar resaltarnos la información importante. Por ejemplo, utiliza las negritas para mencionarnos páginas que hacen referencia a este u otro libro, para mencionarnos algún tema de reglas, algún talento en particular. También utiliza las itálicas cuando menciona nombres concretos que hacen referencia a personajes o algún tipo de elemento del trasfondo, por poner así algunos ejemplos. También contaremos, como vemos, con tablas, cuadros aclaratorios. Insisto, una maquetación funcional, sencilla, para nada recargada, pero no por ello menos bonita ni menos interesante y menos atractiva, que es de lo que en esencia se trata. De nuevo, contaremos con estos cajetines, como ya hemos visto en otros libros, de la línea Champions, donde se nos ahorra tiempo en el sistema, en el proceso de creación de personaje, utilizando los distintos tipos o formatos de letra de la fuente para poder saber si el talento, el equipo, la habilidad a la que está haciendo referencia el arquetipo que nos proporciona está presente y debemos encontrarlo en este libro o fuera de las páginas de este libro, en todo caso en el manual básico. Para ello utilizará la itálica o el tipo de letra de fuente normal, e incluso si tiene algún tipo de requisito previo antes de poder ser adquirido, nos encontraremos con que aparece con un asterisco representado. En lo que a ilustraciones se refiere, bueno, pues de nuevo estamos, como siempre, como es habitual en esta línea, estamos ante un suplemento que a nivel de presentación visual rinde a un excelente nivel. Es decir, es sobresaliente, pero con ciertas pegas, ciertos puntos negativos. Y es que tenemos ilustraciones creadas ex profeso para este suplemento, como son las distintas ilustraciones de los distintos arquetipos, ¿de acuerdo? O de la propia portada. Pero también vamos a encontrar una gran cantidad de ilustraciones de archivo. ¿Y qué quiero decir cuando digo esto de ilustraciones de archivo? Pues que se trata de ilustraciones que realmente no son creadas o no son encargadas por Cubicle 7 para la línea del juego de rol, sino que por el contrario son ilustraciones que pertenecen o fueron realizadas para el juego de miniaturas, para el juego de miniaturas de Warhammer Age of Sigmar de manos de Games Workshop. Y lo que hace Cubicle 7 es tomar esas ilustraciones y introducirlas, utilizarlas en las diferentes páginas de sus libros, de sus publicaciones. Por un lado, bien, porque si algo tiene Games Workshop son unos ilustradores magníficos, a lo largo de su historia ese ha sido siempre el caso, de forma que contamos con unas ilustraciones maravillosas, espectaculares, de muchas de estas unidades, personajes, escenarios, pero al mismo tiempo se trata de ilustraciones creadas para el juego de miniaturas, de forma que per se no nos muestran escenas o situaciones que vayamos a vivir dentro del propio juego de rol, sino que por el contrario son más típicas del juego de miniaturas, como grandes ejércitos reunidos o grandes ejércitos enfrentándose contra otros grandes ejércitos. Ahí es donde para mí radica la pega, el punto negativo de este arte tan espectacular, que por vistoso y maravilloso que sea, no está dirigido precisamente al juego de rol y no estimula tanto o no inspira tanto, a mi modo de ver por lo menos, ni ayuda tanto a visualizar cómo sería un grupo de personajes en este mundo en concreto de Warhammer Age of Sigmar Soulbound. Vista la edición y la presentación visual de este libro, es el momento de que nos sentemos a analizar en profundidad las algo más de 150 páginas de las que consta este suplemento. Como ya hemos dicho en la introducción, con esta publicación se nos abre la posibilidad, la opción de dirigir aventuras o campañas centradas o protagonizadas por la Gran Alianza de la Destrucción, es decir, acompañada del manual básico. Esta publicación nos abre un nuevo tipo de aventura o campaña que no necesariamente tiene que ser la que nos propone el manual básico. De esta forma, estamos aquí ante un libro que funciona de un modo muy similar a como ya lo hacía Campeones de la Muerte. De hecho, a nivel estructural y de contenidos es prácticamente idéntico, pero mientras que en aquel se nos proponía un nuevo tipo de campaña o aventura que realmente no necesitaba de modificación de reglas ninguna,
Con el caso de los siervos o seguidores de la destrucción, sí que va a ser necesario o sí que se nos proponen una serie de mecánicas nuevas que modifican un poco la experiencia jugable por lo menos. También hay que entender que a nivel de trasfondo, con el caso de los campeones de la muerte, todo estaba muy bien justificado para que no fuese necesario una mecánica diferente a nivel jugable. Y es que, igual que el manual básico nos proponía que los personajes eran las víctimas, vamos a decirlo así, o los campeones elegidos por los dioses del orden para verse sometidos a un ritual en el que sus almas quedaban ligadas y se les encomendaban gestas heroicas, a los campeones de la muerte igual se les ligaba el alma y se les encomendaba algún tipo de gesta en servicio de Nagasos de sus mortarcas. Y Nagas podía hacer esto porque él había estado presente y había participado de la creación de los rituales de ligazón del alma durante la era mítica. Con los siervos de la destrucción y su dios, Gorka Morka, en sus múltiples facetas, la luna malvada, el dios araña, en fin, un par de tantas, esto realmente no está tan justificado a nivel trasfondo, ¿de acuerdo? Lo que nos vamos a encontrar, por tanto, es que nos dicen que sí, que existen esos grupos de campeones de la destrucción, Orruks, Grots, Trogots, Ogors, Orcos, Goblins, Trolls, Ogros, que cuyas almas están ligadas, pero esto es algo que suele suceder más bien por accidente, no porque Gorka Morka tenga un gran propósito para ellos, o al menos no siempre. Lo cual a mí no termina de convencerme, ¿de acuerdo? La idea de que estos seres que por lo general están siempre luchando y se mueven en grandes masas, acaben siendo un grupúsculo pequeño de campeones que están por ahí realizando los cometidos que les encarga una divinidad un tanto azarosa y anárquica. Por el contrario, lo que también se nos propone es que realmente estas gentes suelen estar unidas por una energía llamada Waj. El Waj es el grito de guerra que lanza una horda cuando se reúnen alrededor de un gran jefe, un gran campeón, y se lanzan por los reinos mortales básicamente a pelear y a destruir, porque es lo que ansían más que nada en el mundo. Bueno, aquí se nos introduce que el grupo de personajes podría ser ese Waj, podría ser ese pequeño grupúsculo de una gran horda o el comienzo de lo que más adelante pueda ser una gran horda que se agrupa en torno a un jefe y se benefician, digamos que todos se nutren de esa energía, ese Waj que fluye alrededor de ellos desde el momento en que están unidos, ¿de acuerdo? Como justificación está mucho mejor, ¿de acuerdo? Pero esto sí que exige una serie de transformaciones a nivel de reglas que por fortuna encontraremos en estas páginas de este suplemento. La primera de estas mecánicas que van a modificar la experiencia jugable de Warhammer Age of Sigmar Soulbound es la energía Wag. La energía Wag, ya hemos mencionado, que es esta energía invisible pero palpable que se genera en el momento en que se empiezan a juntar, bueno, pues orcos, goblins, trolls, trasgos. En esencia, estas fuerzas de la destrucción, ¿de acuerdo? Que se empiezan a remolinar en torno a un gran jefe y que, cuando conforman una horda de suficientes dimensiones, se embarcan en una campaña de destrucción a lo largo y ancho de los reinos mortales. Esto puede ser porque ellos lo inician, como decía antes, o porque ya formen parte de una horda que está conformada. Sea como fuere, esto a nivel mecánico se traduce de la siguiente manera. Se añade un nuevo tipo de metarecurso, que son los puntos WAG, que es una reserva común a la que tienen acceso todos los miembros del grupo, que cualquiera de ellos puede utilizar, pero que al contrario que otros metarecursos, cuando la utiliza, no solamente se beneficia de su uso el jugador que la utiliza, sino todos aquellos personajes que se encuentren a una distancia de larga o menor. Pero no tienen por qué ser personajes jugadores. También se beneficiarán los personajes no jugadores aliados que se encuentren a esa distancia. Los puntos WAG van a venir a sustituir a los puntos Soulfire, que es esta mecánica importante del juego de rol de Warhammer Age of Sigmar Soulbound que aparecía en el manual básico. Los puntos Soulfire venían a ser una mecánica que representaba la energía que se creaba cuando los campeones
se sometían al ritual de ligar el alma. Digamos que se generaba una especie de energía, de poder, que les permitía, bueno, pues a nivel mecánico, maximizar sus éxitos sin necesidad de tirar los dados, repetir los dados de una tirada ya realizada, escapar a la muerte, entre otros usos. Bueno, los puntos WAG van a sustituir, como digo, a esos puntos Soulfire. Y los usos que van a tener van a ser los siguientes. Recordando una vez más, no solamente se beneficia al jugador que los activa, sino todos los personajes, aliados o jugadores que se encuentren en una distancia de larga o menos. Y entre los beneficios que pueden obtener, la lista es la que sigue. Todos los personajes afectados pueden realizar inmediatamente y como una acción gratuita una acción de carga. Todos los personajes afectados pueden eliminar inmediatamente una condición negativa que les esté afectando. Todos los personajes afectados pueden inmediatamente recuperar tantos puntos de fortaleza como la puntuación de Doom o perdición presente en la partida en ese momento. Y todos los personajes afectados que tengan el talento de lanzador de hechizos o bendecido pueden inmediatamente y como acción gratuita llevar a cabo un hechizo o un milagro. Es decir, pueden lanzar un hechizo o un milagro. No son efectos muy potentes en tanto en cuanto no permiten repetir tiradas o maximizar éxitos o escapar de la muerte, como sí permiten los puntos de Soulfire, pero se compensan porque no solamente se ve beneficiado un personaje, sino que se ve beneficiado todo un grupo. Imaginemos que hay 4 o 5 personajes dentro de ese área que inmediatamente pueden realizar una carga y por ende un ataque extra de forma totalmente gratuita, ¿no? Puede ser bastante potente y puede acabar con los enfrentamientos relativamente rápido. La otra opción que se nos otorga es que si lo que estamos jugando es con un grupúsculo de personajes de la destrucción que también se han visto sometidos a ese ritual de tener al alma ligada accidentalmente a manos de alguna divinidad de la destrucción como es Gorka Morka, puedes utilizar tanto los puntos de WAG como los puntos de Soulfire, en vez de que unos sustituyan a otros. Pero a mí ya me parece quizá demasiados metarecursos y demasiadas herramientas que otorgarles a los jugadores. Pero es una apreciación puramente personal. La segunda mecánica que modifica la experiencia jugable con este suplemento es la figura del jefe, la figura del líder. Se nos explica que a nivel de trasfondo todas las fuerzas de la destrucción funcionan de un modo bastante similar. Cada horda, cada pequeño grupo siempre se agrupa, digamos, en torno a la figura de un jefe, de un campeón más grande, fuerte y poderoso que el resto de miembros de esa comunidad. Y que al final es este el que somete al resto y es la voluntad de este la que se hace cumplir. Son sus objetivos, sus deseos, los que se imponen a los de los demás. Esto se traduce a nivel mecánico, como digo, con la figura del jefe. Y es que dentro del grupo de personajes existe esa misma dinámica y por ende uno de los jugadores va a tener que ejercer las funciones de líder de jefe. Esto es algo que pueden escoger ellos libremente o que pueden utilizar las mecánicas de elección de jefe que que describiré en breve. Es importante elegir un jefe porque el jefe va a tener una serie de efectos mecánicos en partida. Para empezar, nos va a proporcionar algún tipo de beneficio aplicable a todo el grupo y activo durante todo el tiempo en que ese personaje, ese jugador, sea el jefe. Dependiendo de la especie a la que pertenece nuestro jefe, ese beneficio será uno o será otro. Por ejemplo, si nuestro jefe es un Orruk de los mandíbulas de hierro, se nos dice que cada vez que obtengamos un punto de WAG, ¿de acuerdo? Nuestro jefe puede realizar una tirada de dificultad 4, complejidad 1 de cuerpo fuerza, ¿de acuerdo? O de atributo cuerpo, habilidad fuerza. Y si obtenemos tantos éxitos o más que nuestra actual puntuación de energía WAG, que nuestra actual puntuación en la reserva de energía WAG en ese momento en partida, ganaremos un punto extra de energía WAG para el grupo. Representado con que nuestro jefe se golpea el pecho y lanza un bramido de guerra característico de un líder Orruk.
También tiene otros efectos a nivel mecánico porque, por ejemplo, si nuestro jefe queda muy mal herido, gravemente herido, mortalmente herido, durante un combate, toda la reserva de puntos WAG que tenemos se pierde inmediatamente. Pero otra cosa que se nos explica a nivel de trasfondo es que los jefes no son permanentes. Es una sociedad, es un grupo que siempre está en constante conflicto. Si no tienen nada que aporrear delante de ellos, se acaban aporreando entre sí. Y todos envidian la posición del jefe y todos quieren ser el jefe. Por eso, cada vez que acaba una aventura y hasta que empiece la otra, en ese periodo intermedio entre aventuras, los jugadores pueden optar por lanzar desafíos al jugador que en ese momento está ejerciendo las funciones de jefe o líder. Y entonces entra en juego el minijuego para elegir al nuevo líder o elegir al líder si todavía no hemos elegido uno. El sistema para escoger a un nuevo jefe lo encontraremos en las páginas del capítulo 6 Entre Aventuras, lo cual tiene toda la lógica del mundo porque, como ya he mencionado, esto es algo que solamente sucede en ese periodo que transcurre entre que acaba una aventura y empieza la siguiente. El proceso es la mar de sencillo. En esencia es una tirada extendida que consta de 3 tiradas opuestas. Lo primero que sucederá es que uno o varios de los jugadores del grupo lanzarán su desafío, se postulan a sí mismos como jefes y argumentarán por qué ellos debieran ser jefes en sustitución del jefe actual. El resto de personajes o jugadores que no participan de ese desafío pueden intervenir perfectamente en el debate que se forme e incluso, dependiendo de lo convencidos que queden de las argumentaciones del jefe actual o del advenedizo, pueden lanzar votos a favor o en contra de su postura, generando por tanto ventaja en esta primera tirada. Y esta primera tirada normalmente suele ser una tirada que se realiza con el atributo y la habilidad que más sentido tenga a la argumentación que ha realizado. Si el advenedizo, si el que ha lanzado el desafío ha argumentado que es un jefe más, que él será un jefe más listo y astuto que el jefe actual, bueno, pues lanzará por el atributo de mente y por alguna habilidad que esté relacionada con mente teniendo en cuenta esa argumentación de por qué es más astuto. El segundo paso es el desafío per se. Es decir, ¿qué han acordado que decidirá quién va a ser el jefe? Si es un combate mano a mano, cuerpo a cuerpo entre los dos. Si es una cacería, bueno, pues aquí, dependiendo del desafío, la tirada sí que no la elige, digamos, el jugador, sino que viene fijada por el desafío. Si es un combate cuerpo a cuerpo, pues tendrán que hacer una tirada opuesta de cuerpo, habilidad de armas, por poner así un ejemplo. Y el tercer paso, la tercera tirada, es lo que realiza cada una de las partes, sea particularmente brutal, astuto o tramposo, para conseguir la ventaja y llevarse la victoria. Dependiendo de las ideas locas o particularmente buenas que se les ocurran a los jugadores, aquí es el director de juego el que puede votar a favor de uno u otro para otorgar esa ventaja en su tirada opuesta. Al final del día, el que obtenga más éxitos es el ganador y es el que ocupa el puesto de jefe, bien sea porque lo mantenga, bien sea porque lo obtiene. Eso sí, todos aquellos que participaron de ese desafío se sufren una herida permanente que no se pueden curar hasta el siguiente periodo de entre aventuras. Es decir, durante la próxima aventura contarán con una herida permanente por ese enfrentamiento que han mantenido para escoger un nuevo jefe. Evidentemente, cuando introduces mecánicas o sistemas como este, tener un líder dentro del grupo, se corren una serie de riesgos peligrosos. Y es que puede suceder que, justificándose en la ficción y en el sistema o reglamento de juego, tengas a alguien dentro de la mesa que se comporte como un tirano, que decida que, dado que él es el que manda, el grupo ha de hacer lo que él diga y no vale lo que aporten u opinen el resto de compañeros. Y no le puedes argumentar lo contrario porque, hey, ahí están las mecánicas y ahí está la ficción para decir que él es el jefe y que por ende se hace lo que él dice. Para evitar estos problemas
el capítulo del director de juego nos ofrece ideas y consejos para, insisto, lidiar con este tipo de situaciones que dan al traste con grupos de juegos y amistades tristemente. Se nos ofrecen ideas desde directamente prescindir de las mecánicas de jefes, que no haya un jefe dentro del grupo, a otras opciones como por ejemplo que lo haya, pero que sea solamente en la ficción, que las decisiones del grupo las tome el grupo, pero que luego sea el jugador que interpreta al jefe el que rolea, que es su personaje el que ha decidido eso. Pero en realidad esa decisión no la ha decidido su personaje, la ha decidido el grupo en su conjunto. Bueno, son, insisto, un par entre varias ideas, varios consejos que se nos incluyen en estas páginas. Aprovechando que ya estoy en este capítulo, dejarme decir que es un capítulo del director de juego bastante mejor de lo que vimos en Campeones de la Muerte. Si aquel era redundante y aportaba realmente poco o nada, en este caso, en Campeones de la Destrucción, sí que tenemos un capítulo mucho mejor focalizado que aporta bastante. ¿Cuál es el problema que le encuentro? Pues también un problema bastante similar al que le encontraba en Campeones de la Muerte, salvo por eso de que Campeones de la Muerte era redundante. Y es el hecho de que solamente consta de 8 páginas. Y 8 páginas de consejos para el director de juego, cuando le estás proporcionando un libro que le ofrece un nuevo tipo completamente distinto de campaña o aventura con tu juego de rol. Y además, en este caso, que introduce mecánicas nuevas, sistemas nuevos, me parece una información muy escasa. Necesita más páginas, más contenido dedicado al director de juego, entre otros contenidos. Porque de nuevo este es el gran defecto que va a caracterizar a este suplemento. Y es que las 150 páginas, algo más de 150 páginas, se quedan escasas. Ahora que ya sabemos exactamente cuál es la gran aportación que realiza este suplemento de Campeones de la Destrucción a Warhammer Age of Sigmar Soulbound, que es esa posibilidad de generar campañas y aventuras protagonizadas por estos personajes pertenecientes a las facciones de la destrucción, y aunque no lo he dicho, también se nos ofrece la posibilidad de realizar grupos mixtos, es decir, de tener un grupo de jugadores que combine, bueno, pues personajes de las facciones del orden con personajes de las facciones de la destrucción. Aparte de esto, que sería la gran aportación, es el momento de que empecemos a ver qué herramientas nos proporciona el libro para llevar a cabo ese tipo de aventuras o campañas. Lo que en esencia se trataría, bueno, qué arquetipos, especies, talentos, habilidades, equipo nuevo nos proporcionan estas páginas para tener esa nueva experiencia de juego, como decía. Vamos a contar con un total de 5 especies nuevas, ¿de acuerdo? Que serían el Grot, el Hobgrot, el Ogor, el Orruk y el Trogoth, aunque esto podemos traducirlo perfectamente como el Goblin, el Hobgoblin, el Ogro, el Orco y el Trasgo. Los nombres raros son por política de Games Workshop, la dueña del juego de miniaturas, que al poner estos nombres les permite registrarlos como marcas comerciales de su propiedad. Pero en esencia se trata de estas especies de fantasía que hemos conocido de toda la vida en Warhammer, en sus diferentes ediciones y en tantos otros juegos de fantasía. Pero como suelo decir a este respecto, en realidad no vamos a escoger nosotros la especie, lo que nosotros escogemos es el arquetipo y el arquetipo nos va a proporcionar gran cantidad de la información a rellenar en la propia ficha. Y entre ella está la especie a la que pertenece nuestro personaje. Este libro nos otorga 23 nuevos arquetipos repartidos entre 5 facciones diferentes de la destrucción, ¿de acuerdo? Y además esas facciones tienen entre 3 y 6 subfacciones propias. Recordemos en este sentido que las subfacciones es algo totalmente opcional. Dentro del proceso de creación de personajes aparecido en el manual básico no se recoge un paso para escoger subfacciones. Esto es algo que se ha introducido con los suplementos o la sublínea de suplementos Champions, campeones, ¿de acuerdo? Un paso extra en la creación de personajes que, bueno, nos puede ayudar, si lo utilizamos, nos ayuda a conocer un poquito más del trasfondo, tanto del juego como de nuestro propio personaje, y además también al jugador se le ofrece un beneficio mecánico extra para su personaje de inicio.
Este material, pues al final es esencial para poder dirigir partidas o campañas protagonizadas por fuerzas de la destrucción, ya que en esencia tenemos 23 arquetipos que no dejan de ser sino tipos de personaje para este tipo de campañas concretas, ¿de acuerdo? Se nos amplía el abanico mucho en cuanto a opciones de personaje y además se nos habla, como digo, de las diferentes facciones y fuerzas, así como especies que conforman la Gran Alianza de la Destrucción. De forma que aunque este tipo de páginas que estamos viendo aquí a cierta velocidad, pues nos parecen estar particularmente dirigidas para los jugadores, en realidad traen consigo una importante cantidad de trasfondo que como directores de juego nos van a resultar bastante útiles para conocer más en profundidad a estas fuerzas, a estas facciones. De hecho, incluso aunque dirigiésemos una campaña tradicional protagonizada por campeones de las fuerzas del Panteón Divino del Orden, este tipo de información nos va a venir muy bien si somos directores de juego para tener un conocimiento más extenso, más denso de los propios enemigos a los que se van a ir enfrentando en sus aventuras, si es que se van a enfrentar en tus aventuras a fuerzas de la destrucción en lugar a lo mejor de a las facciones de la muerte o de los seguidores de los dioses oscuros. Con tantas opciones de nuevos personajes, de arquetipos nuevos en esencia, bueno, pues evidentemente también vamos a tener en estas páginas un gran puñado de talentos nuevos y milagros nuevos. En total, 59 nuevos talentos y 60 milagros diferentes distribuidos entre 6 divinidades únicas. Lo cierto es que no todos los talentos per se son nuevos, al menos hay un par de talentos que se repiten. Me estoy refiriendo a Compañero Leal y a Lanzador de Hechizos. Cuando digo que se repiten, lo que quiero decir es que son talentos que ya están presentes en el manual básico, pero si aparecen de nuevo en estas páginas es porque se nos aumentan las opciones a la hora de escoger. Si el manual básico, cuando escogemos el compañero leal, el talento de compañero leal, nada más que nos deja escoger entre diferentes especies animales aliadas de las fuerzas del orden, bueno, pues ese mismo talento en estas páginas nos deja escoger entre especies animales aliadas de las fuerzas de la destrucción. Por ejemplo, yo puedo tener una especie de perro grifo como forjado de la tormenta, pero como goblin puedo tener un garrapato, o como orco puedo tener un jabalí gigante, por compañero, entre muchas otras opciones. Lo mismo sucede con el talento de lanzador de hechizos, ¿de acuerdo? Si el lanzador de hechizos del manual básico nada más que nos describe o nos ofrece como opciones las escuelas de la magia conocidas o dominadas por los distintos arquetipos de las fuerzas del orden, estas páginas nos ofrecen las escuelas de magia o conocimientos mágicos de las distintas facciones de la destrucción. Por lo demás, lo que he hallado en estas páginas me ha sorprendido gratamente, ya que teniendo en cuenta a nivel de trasfondo cómo son estas facciones, cómo es la Gran Alianza de la Destrucción, que se caracterizan por ser especies que siempre están buscando el conflicto y las peleas, sino entre sí contra otras especies de los reinos mortales, intuía o presumía que los talentos, como viene siendo habitual en estos suplementos y en este juego en concreto, iban a estar muy focalizados al combate, es decir, los beneficios que nos iban a proporcionar iban a estar muy centrados en el ámbito del combate. Sorprendentemente, no ha sido así. De hecho, tenemos una gran variedad de talentos y muchos de los cuales, en un porcentaje bastante alto, no tienen que ver para nada con el combate, todo lo contrario. Hay todo tipo de efectos locos o habilidades singulares, como por ejemplo la capacidad de los goblins de plantar hongos y obtener una serie de pociones de esos hongos, ¿no? Con los milagros sucede un poquito lo mismo. Ya he dicho antes, 60 nuevos milagros repartidos entre 6 divinidades, divinidades como la luna malvada, de todas Gorka Morka, Kragnos, de todas las que más me ha gustado es este Everwinter, este invierno eterno, que es una especie de fuerza que se desconoce si hay una divinidad dentro de ella o no, pero los ogros creen que efectivamente hay una divinidad dentro de ella que les persigue y allí por donde van el invierno cae, ¿no? Es un concepto que me ha gustado bastante y de nuevo vamos a encontrar milagros bastante variados. No todos necesariamente van a tener que ver con
con el combate per se. Ya digo, vamos a ver que muchos de estos milagros, así como de los talentos y posteriormente ahora cuando hable de los hechizos van a tener su uso fuera del ámbito del combate. Y en cuanto a los hechizos, pues realmente un poco lo mismo que he dicho al respecto de los talentos y los milagros. Tenemos 70 nuevos hechizos en estas páginas, repartidos entre 6 saberes o escuelas de la magia nuevas, aunque la verdad es que denominar escuelas de la magia a lo que las fuerzas de la destrucción practican y conocen es algo atrevido por mi parte, pero bueno, eso sería otro tema. Sea como fuere, son 70 nuevos hechizos que de nuevo me sorprende porque no están en un porcentaje alto dedicados al combate. De hecho, hay bastantes hechizos que tienen un uso fuera del propio combate. Me estoy refiriendo a cosas como, por ejemplo, un hechizo entre los goblins seguidores de la diosa araña que les permite invocar una pequeña arañita espiritual y ver el mundo a través de los ojos de esa pequeña arañita. Típica herramienta que no va a tener un gran uso o una gran utilidad en combate, por no decir ninguna, pero que va a tener al jugador casteando ese hechizo cada vez que quiera espiar en alguna localización o saber qué hay más adelante en la aventura, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo. Otro ejemplo que se me ocurre, en este caso un hechizo que dominan los magos o chicos raros de los Orruks, me parece que de los mandíbulas de hierro en concreto, que lo que hace es animar cabezas decapitadas. Digamos que esta gente suele llevar bastones con varias cabezas decapitadas de viejos rivales o enemigos, muchas veces, que están animadas y les permite, al estar animadas, les permite hablar con ellos y para ellos son como consejeros. De hecho, el hechizo se llama consejero jefe o algo así. En realidad es un juego de palabras porque en inglés sería Head Advisor, pero bueno, en cualquier caso, animas esa cabeza y puedes hablar con ella. No va a tener utilidad alguna en combate, de nuevo, pero puede dar para momentos muy locos y muy interesantes durante la aventura, durante el roleo y la interpretación. En cualquier caso, la mayoría de estos hechizos, como sucede con milagros y talentos también, tienen en ocasiones efectos bastante locos, caracterizan muy bien a lo que son las diferentes especies y fuerzas de la destrucción, es decir, estas especies anárquicas, de forma que tenemos efectos muy potentes, pero que suelen tener la contrapartida de que muchas veces salen mal o acaban hiriendo, su uso acaba hiriendo al propio lanzador o algún aliado. Típicos momentos risibles en partida que dan para unas risas. Y finaliza realmente este capítulo con 7 nuevos hechizos permanentes. Ya sabéis, estos hechizos más poderosos que suelen escapar al control del hechicero que los lanza y que permanecen en una localización atacando a todos los allí presentes hasta que no hay nadie más y entonces se van a buscar a otro sitio que haya gente viva. Si no se acaba el efecto antes. Se completan todos estos capítulos dedicados a proporcionarnos la información necesaria para rellenar nuestra ficha de personaje y poder jugar una aventura o campaña protagonizada por estas fuerzas de la destrucción con el capítulo del equipo. Y no tengo mucho que decir al respecto de este capítulo. En esencia se trata de una sucesión de armas nuevas, herramientas nuevas, objetos nuevos, recursos nuevos, así como artefactos u objetos mágicos, ¿de acuerdo? Que utilizan las diferentes facciones de las fuerzas de la destrucción. Quizá lo que más pueda comentar de este capítulo en concreto es el hecho de que, igual que sucedía con Campeones de la Muerte, nos modifica el sistema de economía que mantiene el manual básico, porque ese sistema de economía que se nos presenta en el manual básico es exclusivo de las fuerzas del orden. Los orcos no comercian con Aquagiranis. Los orcos, los goblins, los ogros, los trolls no comercian con Aquagiranis. En todo caso, ellos tienen una sociedad de trueque, un comercio de trueque. Alguien tiene un trofeo, el otro lo quiere, lo intercambian por lo que consideren oportuno. Si hay alguna facción o alguna especie dentro de estas fuerzas de la destrucción que sí trabajan de un modo más materialista o que conocen una economía algo más profunda, serían los ogros, ¿de acuerdo? Que son mercenarios y que en esencia
recorren los reinos mortales trabajando para el que mejor les pague, pero normalmente no se les paga en aqua giranis, se les paga principalmente en carne o en comida porque siempre tienen hambre. Si hubiese que escoger una moneda entre las fuerzas de la destrucción serían los piñoz. Los piñoz son colmillos o dientes que se obtienen de poderosas criaturas a las que cazan en épicas cacerías, ¿no? Es lo más parecido a una moneda entre las diferentes tribus de orcos, goblins, ogros, trolls, pero per se funcionan como una economía de trueque. Y para finalizar, el libro se completa con un apéndice dedicado a aliados y mascotas. No lo he mencionado per se, aunque lo hemos visto, que sí, también hay un capítulo llamado Entre Aventuras, como vimos. Ahí se explican esas reglas, esos subsistemas para escoger a un nuevo jefe. Pero también en ese capítulo se incluye toda una lista de nuevas iniciativas o empresas que pueden llevar a cabo los personajes de los jugadores entre aventuras. ¿Por qué? Pues porque, de nuevo, como sucedía con Campeones de la Muerte, se trata de una serie de facciones de una gran alianza muy distinta a la Gran Alianza del Orden y no pueden utilizar la lista de iniciativas o empresas que aparece recogida en el manual básico. Así que tienen su propia lista en las páginas de este libro. Pero decía que terminábamos el libro con este apéndice dedicados a aliados y mascotas, donde se nos proporciona tanto algo de información a nivel de trasfondo como los propios cuadros de estadística de diferentes criaturas que pueden ser bien mascotas, compañeros leales, como ese talento que nos proporciona un compañero leal, o bien aliados o incluso rivales aparecidos en las aventuras protagonizadas por este tipo de personajes, desde garrapatos de todos los tipos y colores hasta ayudantes goblins, que algunas armas requieren de ayudantes goblin para poder ser utilizadas, pasando por otras especies propias de las fuerzas de la destrucción, aunque no jugables, como son los gargantes o gigantes. ¿De acuerdo? En fin, así es como se completa todo este suplemento llamado Champions of Destruction. Llegados a este punto, todo cuanto me resta es ofrecer mi opinión personal, mi valoración final de este Warhammer Age of Sigmar Soulbound Champions of Destruction, Campeones de la Destrucción. Un libro que, como hemos ido viendo a lo largo de la presente reseña, nos proporciona las herramientas necesarias para tener un nuevo tipo de campaña, para aporta un nuevo enfoque, de acuerdo, jugable a Warhammer Age of Sigmar Soulbound, por ser más breve y decirlo mejor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que con lo incluido en estas páginas y con el manual básico se nos permite jugar un tipo de aventuras y campañas que resultaban imposibles solamente con el manual básico. Como ya dije en su día, cuando empecé a hablar de la sublínea Champions, desde Champions of Order, son estos suplementos los que abren las posibilidades jugables a otras facciones, los que me resultan más atractivos. Y ese es el caso en este libro, ¿no? Prefiero esto, que me abre un nuevo frente dentro del trasfondo de Warhammer Age of Sigmar y me permite jugar con facciones que no tienen por qué ser siempre las villanas de la historia, los enemigos recurrentes a los que se enfrenten los jugadores, sino que pueden ser las protagonistas de la historia y además ofrecernos un tipo de partida bastante distinto al habitual, ¿no? Prefiero eso a simplemente un suplemento que me proporcione nuevos arquetipos, nuevos talentos, nuevos milagros, en resumen, nuevos recursos u opciones jugables de personalización para los jugadores, así como ideas y algo más de trasfondo para el director de juego, como era el caso de Champions of Order. Dicho esto, de entre todas las líneas de suplementos Champions que llevo analizada hasta el momento, este es mi favorito, es el que más me ha gustado. Curiosamente, no soy un gran amante de la anarquía y el tipo de juego que proponen esta facción de la destrucción, ¿no? Los orcos, los goblins, no es lo que más me agrada del universo Warhammer Age of Sigmar, pero he de admitir
que este libro me parece que está mejor escrito, está mejor focalizado y que las aportaciones que hace son superiores a las que hacía Campeones de la Muerte, que no era un mal suplemento, ni muchísimo menos, pero creo que este está unos cuantos peldaños por encima de aquel. A la espera de lo que hagan con el Campeones del Caos, ese suplemento que todavía no ha aparecido y que yo espero con ganas, el que nos permita jugar con los siervos de los dioses del caos, de momento este es mi favorito en el momento de realización de esta reseña. ¿Cuál es la pega que le puedo encontrar a este libro? Bueno, pues al final la misma que le encontraba a Campeones de la Muerte. Teniendo en cuenta que es un libro que nos proporciona un nuevo enfoque a la hora de realizar campañas y aventuras dentro de este juego de rol, me parece que 150 páginas, o algo más de 150 páginas en este caso, se me quedan un poquito escasas. Creo que por lo menos, y esto es un cálculo a ojo, le faltan 50 páginas más dedicadas primero a trasfondo y segundo a consejos y ideas para el director de juego. Creo que esos capítulos, esas partes, esas secciones son las que quedan más cojas y debieran haberse detenido a escribir más y a generar un suplemento de mayores dimensiones, más extenso, para poder realmente ofrecer lo que a mi juicio es un libro sobresaliente dentro de este juego de rol, es decir, lo que debiera ser un juego sobresaliente y no solamente notable como es este caso. En fin, eso es cuanto puedo decir. Una gran aportación, el mejor de los suplementos de Champions hasta la fecha, pero que sigue padeciendo el problema de que necesita más páginas para realmente ser redondo. Dicho todo esto, hasta aquí llega nuestra reseña. Espero que os haya gustado, espero que os haya resultado útil. Si es el caso, darle a me gusta abajo, suscribiros a nuestro canal en 5 Minutos Roll si queréis estar al tanto de todas las reseñas que vayamos publicando para este y otros muchos juegos de rol que casi cada poco tiempo publicamos, ¿de acuerdo? Y nada más por mi parte, porque soy malísimo haciendo promos con estas cosas, la verdad sea dicha, así que yo me despido, yo me retiro y nos vemos a futuro con una nueva reseña o en partidas o lo que sea, aquí, en 5 Minutos Roll. Adiós.